Jesucristo les bendiga. Es un día más para adorar y glorificar el nombre de Jesucristo. Hoy seguimos con las cápsulas proféticas de lunes a viernes. Hoy la cápsula profética 14, que es la que continúa. Nos damos cuenta que alrededor del mundo hay diferentes cosas en lo profético o en el ministerio profético, pero hoy vamos a hablar acerca de los devocionales proféticos. Nos damos cuenta que cada devocional, cada manto tiene un devocional y todo está direccionado por el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Pero en el devocional profético conlleva muchas cosas. Por ejemplo, el devocional profético conlleva alinear al hijo, a la hija de Dios, a la creación de Dios, a la voluntad de Cristo. Ese es el devocional profético, que conlleva alinear a cada hijo y cada hija de Dios conforme a la voluntad de Dios. Aunque el devocional conlleva leer la palabra del Señor, conlleva orar, conlleva entrega a Dios por completo, el devocional profético es muy extenso. Hoy en día escuchamos devocionales evangelísticos, devocionales pastorales, devocionales a través de la palabra de Dios, que leen un pasaje bíblico y comparten de Cristo o el mensaje de Dios a través de la palabra del Señor. Damos cuenta que eso es algo de un devocional bíblico, pero el devocional profético conlleva otras cosas. Por ejemplo, el devocional pastoral es una cosa, el devocional evangelístico es otra cosa, el devocional de maestro, pastor, o sea, de cualquier manto, cada devocional tiene sus diferencias. ¿Ok? Entonces el devocional profético conlleva a llevar a la gente a alinearse delante de Dios a la voluntad del Señor Jesucristo. El devocional profético conlleva a una entrega en adoración, glorificar a Dios. Un devocional profético conlleva oración, entrega. Un devocional profético conlleva una vida de consagración. Aunque todos los mantos e hijos de Dios tenemos que vivir en santidad, cada devocional tiene que llevar un mensaje específico. Por ejemplo, tiene que llevar un mensaje de Cristo, lógico, palabra del Señor, salvación, perdón de pecados, salvación de Cristo. Pero cada devocional tiene algo específico de Dios. Pero el devocional profético conlleva a que nosotros como siervos proféticos o el manto profético que Dios te haya dado, o no has descubierto tu llamado o tu don que Dios te haya dado, tal vez sea profético, los devocionales proféticos te van a ayudar mucho. Los devocionales proféticos conllevan, por ejemplo, en esta página, en las diferentes páginas, hemos estado compartiendo devocionales proféticos anteriormente, y en veces en las cápsulas proféticas estamos compartiendo devocionales proféticos. En un devocional profético puede haber palabra profética. En un devocional profético puede hablar el Espíritu Santo, tu alma, tu espíritu, una palabra de sanidad, de liberación, de bendición, de cualquier palabra que Dios quiera revelar y debemos de soltar. En el devocional profético puede derramar su gloria al Espíritu Santo hablando palabra profética. Entonces el devocional profético tiene que estar presente en nuestra vida, en la casa, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que tú te muevas conforme a la voluntad de Dios. El devocional profético tiene que estar ahí. El devocional profético, vuelvo a repetir, es alguien que alinea a la voluntad del Señor. Ese es un devocional profético. Conlleva otras cosas: oración, entrega, formación, compromiso a la palabra del Señor, compromiso ante Dios, consagración. Conlleva muchas cosas, pero el primer punto la primera forma de un devocional profético o qué es lo que conlleva un devocional profético, es llevarte a ti como hijo, como hija de Dios, como creación del Señor, a la voluntad de Cristo. Ese es un devocional profético. Ahora, hay otras cosas que vamos a hablar en las siguientes cápsulas acerca de los devocionales proféticos. Entonces, pero ahorita el devocional profético es devocional profético que alinea a todo hijo, a toda hija de Dios conforme a la voluntad de Cristo. Todos tenemos que estar conforme a la voluntad de Dios, consagrados en santidad y en obediencia. Pero un devocional profético es a través de la palabra del Señor. Aunque un devocional es bíblico, es pasaje bíblico, es lectura de Biblia, pero también debemos de hacer algo. Es consagrarnos delante de Dios.
Estar constantemente en la palabra del Señor. Un devocional específico. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en sus cartas o todo ello, él hacía devocionales proféticos. Él escribía, él escuchaba la voz de Dios, pero también hacía devocionales proféticos. Y diferentes profetas en la Biblia se dedicaban a devocionales proféticos. Aunque a algunos les llamaban cartas, a otros les llamaban epístolas o cosas así, todo tiene diferencia, pero todo conlleva una entrega por completo a Dios. Entonces hoy en la palabra profética de Dios, la cápsula profética 14 de hoy es: necesitas caminar en los devocionales proféticos. Aquí de lunes a viernes hay cápsulas proféticas, devocionales proféticos, pero si tú gustas unirte al enlace de WhatsApp para una formación, tal vez hoy tú has tenido sueños, has tenido sensaciones espirituales que no saben qué son. Hoy el Espíritu Santo te está inquietando a empezar a caminar en los devocionales proféticos, porque eso es muy importante. Seas salmista, evangelista, pastor, apóstol, cualquier manto que tú tengas, los devocionales es muy importante. Pero es importante el devocional profético. El devocional profético te puede dar una alabanza. El devocional profético te puede dar una palabra profética. El devocional profético puede conectarte con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando abrimos la palabra del Señor, el Espíritu Santo habla a través de su palabra y de muchas formas y maneras. Y una de ellas es a través de los devocionales proféticos. Los devocionales proféticos son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos conllevan a tener conocimiento, lectura de la Biblia, pero nos alinea a la voluntad de Jesucristo. Amén. Esa es la palabra del Señor hoy. El devocional profético. Tal vez tú ya te olvidaste de leer la Biblia. Tal vez tú ya te olvidaste de orar. Tal vez tú ya no oras. Tal vez tú ya no lees la palabra del Señor. Tal vez tú hoy te alejaste de Dios. Yo te digo de parte de Dios, es tiempo de regresar a tu primer amor. Es tiempo de leer la palabra. Es tiempo de orar. Es tiempo de entregarse por completo a Él, porque Dios te va a hablar. Él habla de muchas formas y maneras. Una de ellas es a través de los devocionales proféticos. Porque cada devocional tú vas a ver la Biblia, y la Biblia es la palabra profética de Dios también. Es inspirada por el Espíritu Santo, es una palabra revelada por el Espíritu Santo. Entonces es necesario volver a la palabra del Señor. Es tiempo de volver a la oración, es tiempo de volver a entregarse por completo a Cristo. Si los que conocen de Dios os alejaron, es necesario venir a Cristo. Pero si tú no conoces de Cristo, es necesario regresar a la palabra del Señor. Es tiempo de regresar a Cristo. Si tú no conoces de Dios, es tiempo de nacer de nuevo. Es tiempo de venir a Cristo, adorarle y glorificarle, y empezar a caminar en los devocionales proféticos, en su palabra. Porque Dios va a empezar a hablar a tu vida con ese amor eterno que Él es. Porque el amor de Dios es su esencia misma de Él. El amor no es algo, no es alguien, no es algo, sino que es alguien, y se llama Jesucristo. Ese es el amor de Dios, la misma gloria del eterno Dios. Y hoy la palabra profética de Dios en esta cápsula 14 de parte de Dios es tiempo de regresar a la palabra del Señor. Es tiempo de regresar a adorar a Dios. La iglesia tiene que despertar y tiene que empezar a hacer devocionales proféticos en tu casa, en tu trabajo, donde tú tengas un lugar donde tú estés leyendo la Biblia, adorando y glorificando a Dios. Es tiempo, porque Dios te va a hablar. Dios te va a hablar a través de los devocionales proféticos. O también, si gustan unirse a la iglesia virtual diariamente para escuchar palabra de Dios, enseñanzas, prédicas, pero también cápsulas proféticas y también devocionales proféticos. Amén. Entonces, esa es la palabra del Señor. Alguien que no conozca de Cristo, repite esta oración. Los que escuchan ahora o después, es necesario venir a Cristo si tú no conoces de Dios. Amén. Repitan esta oración. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia. Me arrepiento de todo error y pecado. Te pido, Señor Jesús, que me limpies con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz, en el madero. Renuncio a todo pacto con el enemigo, con el mundo y con mi propia carne. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Yo creo con todo mi corazón que Dios el Padre te restó de los muertos. Y yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y dame la vida eterna. Y te pido, Señor Jesús,
que me ayudas a mantener salvación que tú me das con santidad y obediencia. Gracias Espíritu Santo, gracias mi amado Jesús por tu amor y tu misericordia. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y jamás lo borres. Y ayúdame a mantenerme firme en santidad y en obediencia para conservar esa salvación que tú me das hoy en el nombre de Jesús. Amén. Esa oración es una oración profética de fe que todo hijo de Dios que no conoce de Dios tiene que hacerla. Es necesario porque Cristo te ama y quiere lo mejor para ti y tu familia. Amén. Dios les bendiga y recuerden de lunes a viernes cápsulas proféticas. Hoy la palabra del Señor fue devocionales proféticos. Es necesario que regreses a los devocionales proféticos, a los devocionales de la Biblia, a orar, consagrarte a Dios. Recuerden que cada devocional tiene una enseñanza distinta, porque el apóstol, el evangelista, el maestro, el pastor tienen otras devocionales. Aunque todos los devocionales indican o nos conllevan a consagrarnos, a vivir en santidad y direccionado por el Espíritu Santo, el ministerio profético es otra cosa. El ministerio profético, el devocionales profético nos conllevan a la profecía, nos conllevan a lo que Dios nos marca en su palabra sobrenaturalmente, o sea, códigos proféticos también. Amén. Los devocionales proféticos tienen que regresar a tu casa. Lectura de Biblia, orar, consagrarse a Dios. Amén. Dios les bendiga y recuerden, mañana daremos otra cápsula profética acerca de los devocionales. Hay otras cosas que Dios marca en los devocionales proféticos. Ya más adelante en las demás clases o cápsulas proféticas breves, Dios va a seguir hablando a su vida. Amén. Dios les bendiga y mañana nuevamente nos vemos aquí en la iglesia virtual. Únanse si no tienen un lugar donde congregarse o si son ministros de Dios. Únanse. Dios habla y tenemos que tener humildad para escuchar la voz de Dios y seguir su palabra. Amén. Igual al enlace de WhatsApp pueden unirse en diferentes lugares, páginas, para formarse, o si tienen un llamado, tienen un ministerio, Dios puede formarlos para que den fruto y se active y caminen en su propósito, o también para descubrir su propósito que Dios tiene para ustedes. Amén. Bendiciones y Dios les bendiga.